vamos a tocar un tema que yo creo que es, claro, profundamente actual, dado que estamos en un contexto en el cual la sinodalidad, sobre todo gracias al impulso y a la clarificación del Papa Francisco, se ha convertido en palabra primera, creo yo, de la eclesiología y también de la vida eclesial. No es cuestión aquí de detenernos en analizar la aportación del Papa Francisco, pero yo creo que ha ofrecido una clarificación terminológica y conceptual y al mismo tiempo también una visión sistemática y global de la Iglesia desde el punto de vista de la sinodalidad, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, de que en el famoso discurso que pronunció el 15 de octubre del año 2015, cuando decía aquello de que una iglesia sinodal es lo que Dios espera de nosotros en el tercer milenio. O cuando, por ejemplo, en un encuentro con la Iglesia Greco-Católica de Ucrania decía: no basta tener un sínodo, se debe ser sínodo, porque sínodo es el nombre de la Iglesia. Digo que es bueno tener este tipo de referencia para valorar cuál ha sido la aportación de Juan Pablo II en todo este itinerario. Porque me parece que se ilumina lo que es un itinerario esforzado, no fácil, que va de tener o celebrar sínodos a ser sínodo, que es, lógicamente, la posición en la que ahora nos encontramos. Entonces, en este itinerario, creo que la figura de Juan Pablo II es sumamente importante por una doble razón. Por un lado, porque, como vamos a ver, él dio mucha importancia a los sínodos de todo tipo, ¿no? Pero a la vez es el punto desde el cual podemos percibir, a mi modo de ver, los bloqueos que dificultan esta evolución de tener sínodo a ser sínodo. Es decir, la hipótesis que yo planteo, o al menos la tesis que intento defender, es que en Juan Pablo II, que da una enorme importancia a los sínodos, sin embargo, hay como un bloqueo por parte de lo que podríamos denominar la impostación tradicional de la Iglesia latina y que dificulta que se despliegue en toda su intensidad la dinámica sinodal. Por eso, si ven el esquema que les han entregado, la exposición tiene dos partes, ¿no? En primer lugar, Juan Pablo II, el Papa de los sínodos, y una segunda parte, la luz que viene de Oriente. Es decir, que es muy curioso observar cómo Juan Pablo II, en su ministerio pastoral, va teniendo encuentros muy ricos, muy fecundos, muy positivos con la tradición oriental y valora también la práctica sinodal de la tradición oriental, pero sin embargo algo sucede, a mi modo de ver, para que eso no refluya y no repercuta en la flexibilización de las categorías eclesiológicas de la Iglesia latina, ¿no? Por eso es por lo que yo creo que Juan Pablo II se encuentra en ese momento en el cual vemos el camino, vemos también las tensiones y ahora nos encontramos en el momento de... Porque es curioso observar que, por ejemplo, el Papa Francisco, en sus escritos, la primera referencia que hace a la palabra sinodalidad es en Evangelii Gaudium, en el número 246, cuando dice lo que nosotros, los católicos, podemos aprender de algunas prácticas, como por ejemplo la práctica sinodal oriental, ¿no? En Juan Pablo II vemos también la abundancia de contactos, de valoración, de aceptación del enriquecimiento de la práctica oriental
Sin embargo, hay un momento en el cual eso no se produce el cambio. Y yo creo, lo digo también como clave de comprensión, visto en el conjunto global de la eclesiología actual, es decir, todavía nos encontramos en Juan Pablo II a la búsqueda de articular de modo adecuado la colegialidad episcopal y la comunión de iglesias. Simplificando un poco, podríamos decir, la impostación católica, la perspectiva católica, todavía se centra en la idea de colegialidad episcopal. La tradición oriental exigiría que esa colegialidad episcopal sea insertada en el dinamismo de la comunión de iglesias. Y entonces en Juan Pablo II vamos a ver que todavía se encuentra esa doble dimensión sin una adecuada, me parece a mí, articulación, ¿no? Vamos a ver en primer lugar Juan Pablo II, el Papa de los Sínodos, ¿no? En una entrevista en uno de sus viajes a Manila, pero que luego fue recogida en el Observatorio Romano, el Papa Juan Pablo II decía: estos días han dicho del Papa que es el Papa de los jóvenes, el Papa de las familias. Ciertamente el Papa busca a los jóvenes, piensa cómo encontrarse con ellos, cómo acercarse a ellos. Sin embargo, lo que quisiera destacar es otra cosa. Tal vez el Papa actual en el futuro será llamado el Papa del Sínodo, el Papa sinodal. Es una afirmación muy solemne, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, uno va viendo la acción pastoral de Juan Pablo II en este campo y ve que es enormemente abundante. Ya desde Redentoris Missio, su encíclica, digámoslo así, de apertura de pontificado, decía que el último concilio, el Vaticano II, ha desatado una ola en la vida de la Iglesia de la que forman parte el principio de colegialidad, los sínodos de los obispos, las conferencias episcopales, los sínodos locales, suscitando un espíritu de colaboración y de corresponsabilidad entre los sacerdotes y los laicos. Fíjense que aquí vemos ese tipo de tensión a la búsqueda de una más clara sistematización. La práctica sinodal es vista desde el punto de vista de la colaboración y corresponsabilidad de laicos y sacerdotes. Eso es algo muy positivo. Ahora bien, ¿la sinodalidad habla de eso o habla de una articulación global de la Iglesia? Esa es la cuestión, ¿no? Pero vemos claramente cómo en la onda del Vaticano II, donde Juan Pablo II pone el acento, y también en aquel libro entrevista Cruzando el umbral de la esperanza, habla del estilo y del espíritu sinodal que se levantan como un reto para cada uno y para cada iglesia. Dice, ha sucedido sobre todo en los sínodos posconciliares. Este método misional responde a las expectativas de los diversos ambientes como una manera de expresar la responsabilidad de cada uno hacia la Iglesia. Subrayo para que se entienda mejor mi tesis o mi hipótesis. La Iglesia, en singular. Claro, la perspectiva sinodal que destacará en su contacto con Oriente hará más frecuente el uso plural de las iglesias. Ahí se ve la diversidad de perspectiva, ¿no? Y es sobre todo de cara al jubileo del año 2000, cuando en Tercio Milenio Adveniente, cuando él plantea su programa para la celebración de ese jubileo, subraya que en el camino de la preparación para el año 2000 se inscribe la serie de sínodos iniciada tras el Vaticano II, sínodos generales, sínodos continentales, regionales, nacionales, diocesanos. El tema fundamental es
la evangelización. Ya estos sínodos por sí mismos forman parte de la nueva evangelización. Por tanto, evidentemente, el Papa de los sínodos, porque se han multiplicado bajo su estímulo los sínodos en todo este periodo, ¿no? Fijémonos también en que en este proceso él va a hablar de estilo sinodal, de espíritu sinodal, de método sinodal, pero la palabra, el sustantivo sinodalidad como tal, prácticamente no aparece, ¿no? Esto, claro, nos ofrece una fenomenología sinodal enorme, porque se habla de sínodos diocesanos, sínodos continentales, sínodo de los obispos, ¿no? Entre silencios, incertidumbres y ambigüedades. Es decir, es abundante, floreciente la práctica de sínodos, como vemos, a todos los niveles, ¿no? Sin embargo, hay algunos silencios. Por ejemplo, no aparece mencionado prácticamente nunca, salvo cuando se encuentra en ese lugar concreto, a los sínodos que rodean, por ejemplo, a los metropolitas o a los patriarcas de la tradición oriental, tanto católica como ortodoxa. Esa figura, curiosamente, no aparece, salvo, repito, cuando se encuentra hablando en ese contexto, ¿no? Por otro lado, hay incertidumbres, ¿no? Incertidumbres, como ven claramente, que es algo que evidentemente se va a ir agravando con el tiempo, se habla de sínodos diocesanos y, por ejemplo, sínodo de los obispos. Fíjense la diferencia. En los sínodos diocesanos, la inmensa mayoría de los participantes son laicos. En el sínodo de los obispos, la totalidad de los participantes son obispos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿la misma palabra, sínodo, se puede aplicar a una institución y a otra? Cuando, curiosamente, estas dos figuras, sínodo diocesano, sínodo de los obispos, son figuras o realizaciones de la vida de la Iglesia que han surgido del Vaticano II. El sínodo de los obispos, ya saben ustedes que fue iniciativa directa de Pablo VI, pero porque en el concilio los obispos reclamaban algo así como el sínodo de los obispos, ¿no? Y en Christus Dominus se lo menciona, pero ya Pablo VI había instituido el sínodo de los obispos, ¿no? Por otro lado, claro, los sínodos diocesanos en el Concilio Vaticano II no se habla de ellos, ¿verdad? Pero cuando en el periodo posconciliar se trata de incorporar al pueblo de Dios en la vida pastoral de las distintas diócesis e iglesias, claro, se intenta recuperar la institución antigua del sínodo diocesano, pero era fundamentalmente clerical. Ahora, después del Vaticano II, ¿eso era posible? Se veía que chocaba contra la eclesiología conciliar y por eso se desarrollaron los sínodos diocesanos con participación mayoritaria de laicos, ¿no? Pero la cuestión sigue planteada. No crea confusión usar el mismo término para dos realizaciones tan distintas. Y por otro lado, hablaba de ambigüedad, ¿no? Les voy a leer un texto que a mi modo de ver es muy curioso, a ver si... Dice, por ejemplo, cuando está en el Líbano, se encuentra Juan Pablo II en una reunión de los obispos católicos del Líbano, pero claro, de tradición oriental, pero católicos, ¿no?
Están por la mañana y por la tarde van a visitarlos los obispos ortodoxos, ¿no? Y en ese contexto dice Juan Pablo II, la idea sinodal irá adquiriendo cada vez mayor sentido y experimentará un gran progreso. Esto quiere decir que si la Iglesia de Roma no es una Iglesia sinodal, sin embargo, se atribuye una importancia cada vez mayor al sínodo de los obispos. Se trata de una Iglesia sinodal en un sentido diferente, pero en cualquier caso es una Iglesia sinodal en la que el sínodo de los obispos desarrolla un papel importante. Vemos que en 3 líneas se dice, la Iglesia de Roma no es una Iglesia sinodal. Se trata de una Iglesia sinodal en un sentido diferente. Es una Iglesia sinodal en la que el sínodo de los obispos desarrolla un papel importante. A mi modo de ver, aquí vemos esa ambigüedad de fondo, ¿no? Porque por un lado dice, la Iglesia de Roma no es sinodal. Pero claro, esa afirmación también es muy fuerte. Y dice, en cierta medida lo es. ¿Y por qué lo es? Porque juega un papel importante el sínodo de los obispos. Pero oiga, usted está hablando ahora en un encuentro de obispos, donde es un sínodo de obispos de una región, y donde hay los metropolitas tienen su propio sínodo en torno a ellos como expresión de la vida de esa iglesia o de esas iglesias, ¿no? Y fíjense que aquí nos encontramos de nuevo con esa tensión entre una realización sinodal, que es expresión de la colegialidad episcopal, o por el contrario, una realidad sinodal que es expresión del dinamismo y de la vida de la iglesia local y de la comunión de las iglesias, ¿no? Por tanto, nos encontramos con Juan Pablo II con una eclosión enorme, ¿verdad?, y de prácticas sinodales. De los sínodos diocesanos no habla demasiadas veces, pero habla unas cuantas veces, habla y con mucha convicción y con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, él en Cracovia convocó un sínodo diocesano, luego en Roma, ya como papa, convoca otro sínodo diocesano en su nueva diócesis y marca claramente los objetivos, es decir, es un servicio a la misión a la Iglesia, es revivir en profundidad el Concilio Vaticano II, reconoce que es una novedad en el sentido que indicaba antes, porque el Vaticano II hace presente una eclesiología, digamos, más de comunión, y por tanto los sínodos diocesanos tienen que reflejar esa comunión vivida en la Iglesia, ¿no? Porque tiene que estar incorporada toda la comunidad cristiana, debe ser vivida como una experiencia de comunión, pero hay sobre todo en sus visitas pastorales, hay veces en los cuales Juan Pablo II visita diócesis que están en proceso sinodal. Y a mí me parecen esas intervenciones especialmente significativas y hermosas porque, por ejemplo, en Nantes, en Lyon, ¿verdad?, donde les dice que el sínodo trata de poner de relieve, aparte de lo ya dicho, ¿verdad?, trata de poner de relieve y de manifestar el genio o el carisma o la peculiaridad de esas iglesias. O sea, ya no es simplemente que los laicos participen, no es simplemente que haya corresponsabilidad. Lo importante es que esa iglesia concreta tiene una peculiaridad, un carisma, y el sínodo tiene que ir cultivando el carisma de esa iglesia. Son solamente 2 discursos, ¿verdad?,
en este sentido, pero yo creo que son los más hermosos y los más fecundos, porque igual que cada bautizado tiene un carisma, no se puede decir lo mismo de cada iglesia. Y entonces, desde ese punto de vista es donde se apunta a que el protagonismo debe ser el de la iglesia concreta en cuanto tal, para que la sinodalidad sea realmente una sinodalidad eclesial. Por otro lado, los sínodos diocesanos pues quedan siempre, todavía en este periodo. Recuerden que bajo el pontificado de Juan Pablo II es cuando se redactó en Roma una instrucción para la reglamentación de los sínodos diocesanos, ¿no? Por otro lado, ahora, los sínodos se encuentran, los sínodos diocesanos, de nuevo para que vean que siempre estamos dando vueltas al mismo problema, en la terminología y en el modo de hablar de Juan Pablo II y de los distintos documentos oficiales de la época, los sínodos diocesanos, ¿dónde los ubicamos? En una visión global y sistemática de la Iglesia y de la eclesiología. O sea, ¿el sínodo diocesano es órgano consultivo del obispo, como normalmente se hace, y concretamente en Pastores Gregis, donde toca más abundantemente el Papa estas cuestiones, cita por un lado el canon 204, o por el contrario, el sínodo diocesano debería ser visto, y así aparece también en el código, en los cánones 440 y siguientes. El sínodo diocesano aparece como la estructura fundamental de la iglesia local. Y claro, es una tensión que debería ser superada. ¿Es órgano consultivo del obispo? ¿O es estructura constitutiva y fundamental de la iglesia local en la cual se encuentra el obispo? Por otro lado, también habla el Papa frecuentemente de los sínodos continentales, ¿no? De los sínodos continentales que dan origen siempre, ¿verdad?, a una exhortación apostólica en África, en América, en Asia, etcétera. Y el Papa, claro, los asumió y los potenció con mucha fuerza porque los situaba dentro del proyecto de nueva evangelización a nivel mundial, ¿no? Hablando de los sínodos continentales, intenta el Papa mostrar el proceso sinodal y, por tanto, el estilo sinodal que implica que también los laicos se incorporen en la preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también advierte que estos sínodos continentales no tienen capacidad decisoria, ¿no? Son expresión del caminar juntos, que es precisamente lo que quiere decir sinodalidad, ¿no? Más frecuentemente todavía, el Papa habla del sínodo de los obispos, ¿no? Por ejemplo, Pastores Gregis es la exhortación apostólica que publicó el año 2003 a raíz del sínodo de los obispos sobre los obispos, ¿no? Y de unas 60 veces que se mencionan los sínodos, solamente 2 se refiere a los sínodos diocesanos. Y habla mucho más frecuentemente del sínodo de los obispos, ¿no? Al cual él, lógicamente, le da mucha importancia, ¿no? Pero aquí también nos encontramos con un problema de cara a la identidad del sínodo de los obispos, ¿no? Es decir, el sínodo de los obispos tiene que ser visto como expresión de la colegialidad episcopal o son más bien un órgano surgido por iniciativa del primado para ayudarle en su función de pastor universal. Es también una ambigüedad que el sínodo de los obispos arrastra desde el principio, ¿no? ¿Dónde situarlo adecuadamente? Y luego ya para
ir acabando con esta parte y como otra muestra más de la ambigüedad en la cual se encuentra toda esta problemática es en todo este elemento de instituciones, sínodo diocesano, sínodo de los obispos, sínodos continentales, ¿dónde encajan las conferencias episcopales? Que curiosamente son los organismos, digamos, más visibles, porque en cada país las conferencias episcopales están presentes permanentemente, ¿no? Las conferencias episcopales tienen que ser vistas dentro de la práctica sinodal. Aquí se abre otro campo de problemas que ha creado enormes debates en todo el periodo posconciliar, pero bueno, no nos vamos a detener, porque yo simplemente lo que pretendo es que veamos que, por un lado, Juan Pablo II, en el desarrollo de la eclesiología del Vaticano II y ante las necesidades de la evangelización, es un entusiasta de la práctica sinodal, a todos los niveles, ¿no? Esto tiene que quedar claro, ¿no? Pero, por otro lado, vemos que esta dinámica sinodal se mueve dentro de unas categorías eclesiológicas que todavía deberán ser matizadas, flexibilizadas o enriquecidas, ¿no? Entonces, como cuestión abierta, queda cómo articular la colegialidad episcopal y la comunión de las iglesias. Y cómo equilibrar el desdibujamiento de la práctica conciliar. Porque no deja de ser curiosísimo, ¿no? A mí es un fenómeno que yo creo que poca gente le da importancia, pero para mí la tiene. Es decir, cuando se han ido multiplicando este tipo de instituciones que acabamos de mencionar, sin embargo, la práctica conciliar prácticamente ha desaparecido. Se reúnen las conferencias episcopales, que no tienen capacidad decisoria. Ahora, la práctica conciliar, concilios regionales, concilios nacionales, que tiene más raigambre tradicional, eso ha desaparecido prácticamente, ¿no? Y yo creo que es una pérdida notable, ¿no? Entonces, la práctica sinodal, Juan Pablo II, yo creo que la sitúa dentro de una visión eclesiológica que es la que se ha hecho, digamos, más habitual. Yo creo que sí que ha ofrecido un marco para entender la Iglesia y la vida de la Iglesia en torno a tres categorías fundamentales que son la de el misterio y la economía trinitaria, la comunión y la misión. Es decir, esta tríada, ¿verdad? Yo creo que evidentemente procede del Vaticano II, pero Juan Pablo II ha ofrecido, digamos, esta triple coordenada como el gran marco para entender la Iglesia y para entender la vida de la Iglesia. Misterio entendido como economía trinitaria. Es decir, misterio no solo como aquello que desborda nuestra capacidad intelectual, sino misterio como voluntad y designio salvífico de Dios, del Dios Trinidad, que se manifiesta en la historia en favor de la humanidad, ¿no? Esta tiene que ser una raíz y un punto de referencia esencial para evitar, sobre todo, las tendencias a una lectura demasiado, diríamos, intramundana o temporal por parte de las iniciativas eclesiales, ¿no? A la luz de lo que decía el sínodo extraordinario de 1985. Es decir, no basta leer solo Gaudium et Spes. El concilio tiene que ser leído desde la articulación de las cuatro constituciones, Gaudium et Spes, pero también Dei Verbum, porque la Iglesia vive de la escucha de la palabra, y Sacrosanctum Concilium,
porque la Iglesia vive también de la celebración del misterio pascual y Lumen Gentium. Es decir, las 4 constituciones son las que nos dan el verdadero marco para entender de un modo equilibrado la vida de la Iglesia, ¿no? Por tanto, misterio, comunión. El sínodo de 1985 destacó que la categoría eclesiológica fundamental del Vaticano II había sido la idea de comunión. Bueno, esto puede ser discutible, pero en cualquier caso es una categoría fundamental que nos hace ver que la Iglesia tiene que ser vista a la luz de la comunión trinitaria que se refleja y se vive en la existencia de la Iglesia y que luego debe repercutir en las prácticas habituales de la vida de la Iglesia, ¿no? A este respecto, por ejemplo, es especialmente interesante Novo Milenio Ineunte, la exhortación apostólica que publicó al comenzar el tercer milenio, donde el Papa Juan Pablo II, fomenta una espiritualidad de comunión y pretende que la Iglesia sea casa, hogar y escuela de comunión, donde habría que introducir los sínodos, pero de cara a la misión, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, entonces yo ahora querría destacar cómo, es decir, el Papa Juan Pablo II ha sido un defensor convencido de que la Iglesia Católica tiene que vivir o tiene que respirar con los 2 pulmones, porque sin el pulmón de Oriente quedaría empobrecida la experiencia de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no tiene que ser vista solo desde la perspectiva latina, sino que la Iglesia Católica debe incluir también la experiencia oriental, ¿no? Claro, entonces ahora lo que nos interesa es destacar cómo esa experiencia de la Iglesia oriental que el Papa Juan Pablo II tiene es claramente puesta de relieve en sus documentos y además en el sentido, curiosamente, de poner de relieve la importancia del plural iglesias. Entonces aquí nos encontramos con un momento en el cual una nueva circunstancia histórica, la necesidad de la evangelización y concretamente a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, ¿verdad?, Europa entra en una etapa de su historia. Entonces, en esa etapa nueva de su historia, de una Europa que puede ser vista y vivida en unidad, no tienen las iglesias cristianas que hacer su propia aportación. Y en esta aportación para que Europa mantenga su vocación originaria, tienen que aportar tanto las iglesias latinas como las iglesias de tradición oriental. Y a mí me parece que en este punto el Papa Juan Pablo II se ha comprometido enormemente y en este sentido pues basta que recordemos, por ejemplo, Orientale Lumen o también Euntes in Mundum, para celebrar y conmemorar el milenario del bautismo de la Rus. Es decir, que tiene documentos y reflexiones que además provenientes de un papa eslavo, es lógico que se sienta en sintonía. Y entonces es hermoso y es sorprendente ver cómo él insiste en que este mutuo acercamiento tiene que facilitar un conocimiento recíproco, ¿no? La venerable y antigua tradición de las iglesias orientales forma parte integrante
del patrimonio de la Iglesia de Cristo. Como de esto ya se habló ayer, pues yo entonces quiero simplemente subrayar los aspectos dentro de la lógica de mi exposición, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo considero que es especialmente relevante, es decir, donde yo veo una eclesiología, digámoslo así, más global, en Slavorum Apostoli, ¿no? Slavorum Apostoli dedicado, recordemos, a Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio que son vistos como precursores del ecumenismo, son vistos, sobre todo me parece a mí, como defensores de un tipo de catolicidad que es la que hace falta. Es el momento en el cual ellos intentan conjugar, Cirilo y Metodio, intentan conjugar de un modo armónico su referencia bizantina, de donde ellos venían, su referencia eslava, los pueblos a los cuales eran enviados, y al mismo tiempo desde la comunión con Roma. Es decir, esta triple coordenada es lo que me parece a mí que muestra toda la grandeza de Cirilo y Metodio y toda la insistencia que Juan Pablo II pretende darle, porque eso es un ejercicio de catolicidad, facilitando y potenciando la comunión de iglesias, cada una insertada en su cultura, porque cada iglesia concreta, recordemos, tiene su propio carisma y tiene su propia identidad, ¿no? Es decir, a este nivel, yo creo que Juan Pablo II se encuentra en onda con una famosa, una famosa congregación que hubo el Concilio Vaticano II el 24 de noviembre del 62, cuando estaba abriéndose el concilio, se produjo lo que se llamó la jornada melquita. Era el momento en el que obispos orientales, católicos, pero de tradición oriental, tomaron la palabra para decir algo tan elemental, pero tan difícil de entender como esto. Lo que decían, oiga, ustedes no se piensen que la Iglesia Católica es la Iglesia latina, porque nosotros, los melquitas, decía Monseñor Zogby, no debemos nuestra existencia a la Iglesia latina, ni nuestra subsistencia como entidad, porque somos anteriores. Y por tanto, nosotros somos hermanos, no hijos de la Iglesia latina. La figura más exponente, por ejemplo, de aquel grupo de obispos, una de las figuras más significativas, yo creo, del Vaticano II, aunque luego tampoco aquí en Occidente se le conoce mucho, pero por ejemplo Maximus IV se negó a hablar en latín. Él hablaba siempre en francés. Yo creo que era el único que no hablaba en latín como todos. Pues claro, el hablar en latín era decir, la Iglesia latina lo es todo, al menos que haya otra lengua que diga que hay gente que son distintos, ¿no? Entonces yo creo que Juan Pablo II, toda esta sensibilidad la muestra con claridad en Slavorum Apostoli, donde se ve que Cirilo y Metodio buscan una unidad vital en la real comunión de sus diversos componentes. Una característica suya fue el amor a la comunión de la Iglesia universal tanto en Oriente como en Occidente, y dentro de ella a la Iglesia particular que estaba naciendo en las naciones eslavas. De ellos produce
procede, la invitación a construir juntos la comunión. De tal manera que esa unidad que buscamos, o la comunión plena, no puede ser ni fusión ni absorción. Tiene que ser comunión de las iglesias. Es decir, Cirilo y Metodio son un ejemplo de eso que podemos denominar proceso de eclesiogénesis. Nace una iglesia con su carisma, con su genio. Y esa iglesia está en comunión con Constantinopla, en comunión con Roma, de tal manera que no tiene por qué renunciar a su carisma propio para poder mantener la unidad, ¿no? Y bien, no me detengo aquí en fin, los gestos que ha tenido Juan Pablo II de comunión con la Iglesia, con las iglesias ortodoxas, pero querría subrayar, por ejemplo, algunas tomas de postura cuando Juan Pablo II se encuentra, por ejemplo, con la iglesia siro-malabar. Dice, la iglesia, porque claro, la iglesia siro-malabar, recordemos, es oriental, pero católica, es decir, en comunión con Roma, ¿no? La iglesia siro-malabar es una de las familias eclesiales en las que la rica variedad del oriente cristiano se va articulando. Fíjense este modo de hablar, ¿no? Es decir, las familias eclesiales se van articulando. Es decir, las iglesias. No que los obispos se junten, sino que la dinámica de la vida de las iglesias va articulándose. La estructura sinodal de las iglesias orientales es un modo particularmente elocuente de vivir y manifestar el misterio de la Iglesia como comunión, comunión de iglesias. El ir caminando juntos es un paso y ya es una victoria para todos y una victoria para la fe y el amor. El obispo de Roma, en este camino, no os deja solos, sino que intenta caminar con vosotros, creando un puente, un medio de comunión. Y yo continuaré caminando con vosotros. Es decir, el obispo de la Iglesia de Roma, ejerciendo su ministerio universal, camina con el dinamismo de articulación de esas iglesias, ¿no? Y esto, claro, evidentemente supone, por un lado, el reconocimiento de esa vida de las iglesias, no simplemente de los obispos que se juntan, ni de los laicos que participan. Lo importante es reconocer a las iglesias como sujeto. En este proceso, como bien saben, está el problema de los suñatas, por ejemplo, ¿no? Que es donde se ve toda la complejidad de las relaciones entre Oriente y Occidente, entre dos sensibilidades, porque los suñatas, los pobres, son denostados por las iglesias ortodoxas, incluso en algunos sectores de Roma tampoco se los ve bien, pero por otro lado, los suñatas son iglesias que, es decir, lo que llamaríamos iglesias orientales católicas, ¿verdad?, porque mantienen la tradición oriental en comunión con Roma. Ya ven el conflicto que se plantea o que está planteado en Ucrania, que cuando querían dar origen a su propio patriarcado, por parte de Roma, por un lado lo veían bien, pero por otro lado temen la reacción negativa de los ortodoxos, ¿no?
Entonces, claro, ahí nos encontramos con un problema especialmente difícil porque, por ejemplo, dice Juan Pablo II a los de Ucrania, comparto esa aspiración y también el sufrimiento que estáis padeciendo, esperando el día establecido por Dios en el que pueda confirmar, en cuanto sucesor del apóstol Pedro, el fruto maduro de vuestro desarrollo eclesial. Es decir, vosotros como iglesia habéis ido madurando y ahora aspiráis a ser patriarcal. Yo lo respeto y deseo que un día se pueda realizar. En este tiempo sabéis que vuestra solicitud se está estudiando con seriedad también a la luz de la valoración de otras iglesias cristianas. Es decir, hay otras iglesias cristianas que dicen que no, que eso sería una traición contra las mismas iglesias ortodoxas, ¿no? Vemos que en ese sentido hay tensiones enormes, ¿verdad? Pero que al menos lo que refleja es el reconocimiento y la vida, repito, de iglesias concretas con su propio carisma que tienen sus aspiraciones, etc. Y que permiten otro tipo de articulación eclesial, ¿no? Para ir acabando ya, simplemente, a modo telegráfico, tres ideas. Por ejemplo, el mismo Juan Pablo II, en Pastores Gregis, hablando de las iglesias orientales católicas, menciona el famoso Canon 34 de los Apóstoles, diciendo que es válido para las iglesias orientales católicas. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué no también para las no orientales? Ese canon dice: es necesario que los obispos de cada nación sepan quién es el primero entre ellos y lo consideren como jefe suyo y no hagan nada importante sin su consentimiento. Cada uno se ocupará de lo que concierne a su demarcación y al territorio que depende de ella, pero tampoco haga él nada sin el consentimiento de todos. Es decir, cada grupo o reunión de obispos que representan a sus iglesias, tiene que haber uno que preside, pero ese que preside no haga nada sin el consentimiento de los otros, y los otros no hagan nada sin el consentimiento del primero. Ese canon es, digamos, el resultado de un arte que ha tenido que ir articulando la relación entre las iglesias. Y eso, evidentemente, puede ser muy útil. Entonces, claro, dentro de esta perspectiva se entiende, siento no desarrollarlo más, la valoración o el reconocimiento de las iglesias como hermanas. Y el Papa Juan Pablo II, en Ut Unum Sint, dice que el método de iglesias hermanas es el camino que nos puede conducir hacia la unidad más plena, porque vive una comunión católica y porque recupera el patrimonio de la Iglesia indivisa, ¿no? E incluso yo creo que por este camino, pues el mismo tema del primado se puede llegar a reconducir de otro modo, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, que el mismo Juan Pablo II, dirigiéndose a obispos de los orientales católicos, dice: corresponde a vosotros conmigo buscar las formas adecuadas para que el ministerio petrino realice un servicio de caridad reconocido por todos. Es decir, esos patriarcas de las iglesias orientales católicas, porque tienen tradición bizantina,
la mayoría de ellas, y porque están en comunión con Roma, no son ellos los que pueden ayudar enormemente al obispo de Roma a reconfigurar el primado de un modo más sinodal. Bien, pues ya como conclusión ya ven que es curioso, a mí me llama mucho la atención, diríamos como esta doble vertiente o este doble registro de lo que hemos dicho de Juan Pablo II, ¿no? Por un lado, promotor convencido de los sínodos, pero en la Iglesia latina a mí me parece que dentro de una perspectiva latina. Cuando habla y se relaciona y se sitúa en el contexto oriental, sin embargo, vemos que hay otras resonancias eclesiológicas, ¿no? Entonces, claro, viendo la situación en perspectiva, a mí me parece que el camino que hay que realizar es que todo esto, que el mismo Juan Pablo II había visto en la tradición oriental, que de algún modo se haga más fecundo en la Iglesia latina. Porque mientras la Iglesia católica subconscientemente se siga entendiendo como Iglesia católica, Iglesia latina igual a Iglesia católica, mientras subconscientemente vivamos de ese presupuesto, será difícil caminar hacia una comunión plena.